Abordaremos en este video el régimen legal general de los contratos. En primer lugar, analizaremos el concepto y los elementos esenciales de los contratos. Luego profundizaremos en el proceso de formación del consentimiento como uno de los tres elementos esenciales. Y finalmente veremos distintas clasificaciones de los contratos en función de diversos criterios. El contrato es definido en el artículo 957 del Código Civil y Comercial como el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. De aquí podemos inferir, ¿sí?, que en los contratos siempre hay dos o más partes, que son las partes que contratan, ¿sí?, que realizan un acto jurídico con determinada finalidad vinculada a relaciones jurídicas patrimoniales. Son los elementos esenciales de los contratos el objeto, la causa y el consentimiento. El objeto es aquello acerca de lo cual se contrata, el qué del contrato. El objeto debe ser lícito, posible y ser susceptible de algún tipo de valoración económica. La causa vendría a ser la respuesta por el porqué del contrato, ¿sí? ¿Por qué se contrata? ¿Cuál es la finalidad del contrato? No hay contratos sin causa, siempre tiene que haber alguna finalidad que los motive. Y por último, el consentimiento implica la manifestación de la voluntad de ambas partes en contratar entre sí. Profundicemos ahora cómo es el proceso de formación del consentimiento. Comienza con una oferta que realiza una de las partes a la otra, ¿sí?, que puede estar presente o ausente, estando a la distancia, ¿sí?, en la cual informa las condiciones, ¿sí?, del contrato que pretende celebrar, ¿no?, o las obligaciones que pretende asumir. Esta oferta es remitida al destinatario y previo a que reciba esta oferta el destinatario, el oferente puede retractarse de su oferta. Es decir, puede o tiene tiempo de retractarse de la oferta siempre que la retractación llegue al destinatario al mismo tiempo o antes que los términos de la oferta. El destinatario tiene la posibilidad de aceptar esta oferta tal como fue emitida, en cuyo caso queda perfeccionado el contrato, o bien aceptarla parcialmente y proponer un nuevo acuerdo, modificando algunos de los términos de la oferta inicial. En el caso de aceptar la oferta tal cual fue recibida, esta aceptación puede ser de forma expresa, por escrito, oralmente o de forma tácita. En forma tácita sería a través de comportamientos o conductas que evidencian de modo inequívoco que ha decidido aceptar los términos de esta oferta. El destinatario también tiene la posibilidad de retractarse una vez emitida su aceptación. En este caso, la retractación de la aceptación, para tener validez, tiene que llegar al oferente al mismo tiempo o antes que la aceptación de su oferta, ¿sí?, de forma similar a como habíamos mencionado la retractación de la oferta. Una vez que la aceptación llega al oferente, se considera, ¿sí?, que está finalizado la formación del consentimiento, ¿sí? En este caso, el Código Civil y Comercial adhiere a la posición que considera, ¿sí?, que la formación del consentimiento se produce por la recepción de la manifestación de la voluntad. Es decir, cuando el oferente recibe la manifestación de la voluntad del destinatario de su oferta para la concreción del contrato. ¿Sí? Es decir, acá no se exige que el oferente tome conocimiento de esa manifestación, que lea, por ejemplo, si le llegó en forma de carta o de correo electrónico, sino que simplemente con haberla recibido y estar en condiciones de conocer su contenido, se considera que ya se ha formado el consentimiento y el contrato empieza a tener todos sus efectos. Los contratos pueden clasificarse siguiendo distintos criterios que encontramos en el Código Civil y Comercial. Por un lado, en primer lugar, podemos
clasificarlos en contratos unilaterales o contratos bilaterales. Estos no deben confundirse con la cantidad de partes del contrato, que siempre dijimos que son un mínimo de 2 partes, pueden ser 2 o más las partes contratantes, sino que en este caso el primer criterio de clasificación se vincula con las obligaciones que genera el contrato. Si en el contrato una sola de las partes asume obligaciones, se trata de un contrato unilateral, mientras que si ambas partes asumen obligaciones, si el contrato contiene obligaciones recíprocas entre las partes, se trata de un contrato bilateral. En segundo lugar, la clasificación entre contratos a título oneroso o a título gratuito tiene que ver con la existencia o no de alguna prestación que debe hacer la parte que adquiera alguna ventaja a través del contrato. Es decir, si el contrato asigna determinada ventaja o beneficio a una de las partes y esa parte debe brindar a su vez una prestación a cambio, se trata de un contrato oneroso. ¿Sí? Por ejemplo, cuando uno recibe un producto a cambio de un determinado dinero, ¿no? En un contrato de compra de un producto es oneroso por este motivo. ¿Sí? El que compra recibe un producto y a cambio, ¿sí?, da una suma de dinero. En el caso de un contrato gratuito, no se exige ninguna prestación a cambio, simplemente hay un beneficio, una ventaja hacia una de las partes sin quedarse obligado a dar una prestación en consecuencia. En tercer lugar, la clasificación entre contratos conmutativos y aleatorios se vincula con la certeza o no de la generación de las ventajas o beneficios que asigna el contrato a alguna de las partes. En un contrato conmutativo, las ventajas son ciertas, las partes tienen la certeza de que se van a producir. En cambio, en el caso de que esas ventajas estén supeditadas a algún evento futuro e incierto, se trata de un contrato aleatorio, ¿no?, donde habrá que ver si ese acontecimiento se produce o no, y en función de ello dependerá de si surgen o no las ventajas consignadas en el contrato. En cuarto lugar, los contratos pueden ser formales o no formales. Esta distinción tiene que ver con el hecho de que la ley exija o no determinada formalidad o forma del contrato, ¿sí?, para su validez o para que produzca efectos o como medio probatorio del mismo. En el caso en que la ley no exija ninguna forma en particular, se tratará de contratos no formales y su forma quedará supeditada a la voluntad de las partes, cómo deseen expresar su contrato, mientras que en el caso de existir formalidad determinada por la ley, esta debe ser cumplida por ese tipo de contrato para poder tener validez o para producir efectos, ¿sí?, o como medio de prueba del contrato. El último criterio de clasificación entre nominados e innominados refiere a si el contrato está definido en la ley o no. Es decir, si tiene un nombre estipulado por la ley con determinadas características y requisitos, o si solamente se genera por voluntad de las partes y no está reglamentado en ninguna ley. Los contratos innominados se rigen en primer lugar por la voluntad de las partes y luego por las normas generales de los contratos. También pueden regularse por los usos y costumbres, o si se asemejan en algún aspecto a algún tipo de contrato nominado, se le podrán aplicar de forma análoga las normas del contrato semejante. Como conclusiones, a modo de síntesis de este video, podemos mencionar que los contratos son actos jurídicos entre dos o más partes que requieren de consentimiento, objeto y causa, que son sus tres elementos esenciales, sin los cuales no existe el contrato. El proceso de formación del consentimiento hemos visto que culmina con la recepción de la aceptación de la oferta. Es decir, a la oferta emitida, ¿sí?, se genera una aceptación que debe recibir el oferente, ¿sí?, y en ese momento se forma el consentimiento de ambas partes en el contrato. Por último, hemos visto que los contratos pueden clasificarse según distintos criterios, ¿sí?, que nos permiten también comprender
sus características.